Compañeros, inspirado en la magnífica clase de anoche donde estábamos calculando el valor de la resistencia de base para polarizar un transistor, en ese caso era un NPN y decíamos que la resistencia de base debíamos calcularla en base a la tensión de colector menos la tensión base emisor sobre la intensidad de la corriente de base, y que si en vez de utilizar un transistor de silicio que tiene una caída de tensión base emisor de 0,6-0,7 voltios, usábamos un transistor de germanio que tiene 0,2 voltios, en este caso el numerador iba a aumentar y la resistencia de base iba a ser mayor la necesaria para polarizar la base de un transistor de germanio. Bueno, ahora voy a hacer la experiencia de medir la caída de tensión base emisor en un transistor de germanio que conseguí, que no son muy habituales, pero acá la diferencia es que en vez de ser un NPN, es un PNP. Primero voy a medir el transistor PNP de silicio, base emisor. Ahí tenemos una caída de tensión de 722 milivoltios. Y el colector, bueno, habitualmente el colector es un poco... Bueno, ya medimos al transistor de silicio, ahora vayamos a lo que nos ocupa y enterémonos si era cierto lo que nos vienen diciendo, que la caída de tensión en un transistor de germanio es de alrededor de 0,2 milivoltios. ¿Y qué tul? 0,207 en emisor y 0,206 en colector. Bueno, acá es 0,205. Bueno, acá está bien, de acuerdo con lo que era esperable, mejor dicho. Bueno, y decíamos que para hacer este cálculo también teníamos que conocer la corriente de base, y se puede estimar a partir de saber la beta del transistor en cuestión, que la beta es la ganancia de corriente en el colector con respecto a la base. Entonces, esto lo obtenemos del datasheet. Entonces, despejando y pasando, lo que queremos saber es la corriente de base estimada, pasamos esto a este lugar, la beta pasa al denominador, entonces dividiendo la intensidad de corriente de colector sobre la beta, podemos tener un cálculo estimado de la corriente de base que nos va a servir de denominador para este cálculo, que nos sirve para calcular el valor de la resistencia de base para polarizar ese transistor. Después mediremos la intensidad de base si correlaciona con este cálculo y haremos los ajustes de la resistencia en caso de ser necesarios.